46 libros del Antiguo Testamento. ¿Qué ha pasado? Yo tengo una Biblia que le quitaron los 7 libros. Yo le puse acá, le quitaron sabiduría. Algunos no tienen aquí curiosidad por qué le quitaron sabiduría. Anteriormente, sabiduría, ¿quién lo escribió? Algunos de ustedes saben. ¿No? Se llama el rey Salomón. Ese es uno de los problemas. El rey Salomón, como él escribió este libro, 50 años antes que viniera Jesucristo, antes que naciera Jesucristo. Y ustedes pueden leer, si tienen Biblia, por favor, los que tengan Biblia católica, dice en Sabiduría, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Ahí está donde el rey Salomón, él profetizó que iba a venir el Mesías y que iba a ser perseguido, iba a ser apedreado y hasta muerto, y de todas las barbaridades que le decían, las maltratadas que le pegaron, y él cómo calificaba a los judíos esos que lo mataron. Entonces fue profetizado. Ya cuando vino Jesús, este libro ya existía. Entonces no pueden decir que no es profético, y por eso es de que no es profético y por eso lo quitaron. Eso viene con la situación aquella también de los ídolos. No voy a entrar ahorita en lo que es la idolatría porque es un tema bastante amplio. A mí me gustaría, si ustedes quieren otro día, platicarlos despacio. Pero ustedes saben que el rey Salomón, y pueden estudiarlo, pregúntenle a cualquiera que haya estudiado, cualquier sacerdote, hasta un obispo, si ustedes quieren. El rey Salomón es el que hizo el templo de Jerusalén, donde llegó Jesucristo y donde sacó a puros látigos a los que estaban haciendo el negocio ahí. ¿Qué hizo ahí? Dios, dice, le dijo a Salomón que hiciera 2 querubines grandes. ¿Qué son querubines? 2 imágenes grandotas de metro. Esos de los querubines. Y le dijo que pusiera en las puertas un montón de imágenes y también de querubines. Que pusiera en el cielo del templo varias imágenes. Y donde estaba el altar también varias imágenes. Cuando Cristo sacó a esos que estaban haciendo negocio ahí, ¿por qué no entró y quebró también esas imágenes? No lo hizo. Si usted le pregunta a alguien que no como necios con lo de la idolatría, usted le pregunta, porque ya le pregunté. Y le digo, ¿y por qué no entonces Cristo hizo eso? Es que no lo vio. No lo vio aquellos que son de varios metros de alto y tamaño y todo eso. Y eso está en la historia, está en la Biblia también. Está escrito en la Biblia. Viene a esto de la sabiduría. Seguimos con sabiduría. Como estos judíos ya era profetizado que iban a matar a Cristo. ¿Qué hicieron en el año 90? Y averigüenlo con el que ustedes quieran. Cambiaron, le quitaron los 7 libros. Ellos fueron los primeros que le quitaron los 7 libros en ese tiempo era al canon de Alejandría. Le quitaron los primeros 7 libros. Y ya no eran 46, sino que fueron 39. Por eso, y ese canon se llama el de Palestina. Ya mi hermana ya sabe porque ya le contaron eso de Palestina. Entonces, quedó el de Palestina y averiguenlo con lo que quieran. Y si le dicen otra cosa, pero con pruebas, díganme a mí mentiroso la otra vez que venga. Pero el de Palestina, de los judíos, tiene 39 libros. Le quitaron esos primeros libros, los 7 libros. ¿Por qué lo quitaron? Ya les dije la razón. Porque ahí los acusaba el rey Salomón, profetizó que ellos iban a ser los verdugos del Mesías, los enemigos del Mesías, los enemigos de Cristo. Así fue como ellos le quitaron sabiduría y otros libros más, por otras razones, a ese canon. ¿Qué pasó? En ese tiempo, eso fue en el año 90. En ese tiempo, Juan el Bautista estaba escribiendo el último libro, que es Apocalipsis. Y si nos vamos a Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 al 19, dice, por eso él escribió eso. Ahí sí que
por decirle eso a esos judíos. Dice, hay de aquel que le quite o le agregare a este libro, le caerá la maldición y será borrado del libro de la vida. El que le quite o le añadiere alguna, como una letra, cualquier cosa, a este libro. Y por eso es de que Juan escribió eso del Apocalipsis 22, 18 al 19, en el año 90. Eso, a las Biblias que le han quitado eso, yo le pongo, pero le quitaron sabiduría. Pero ellos no saben por qué le quitaron sabiduría. Más adelante les voy a explicar, pero les puedo dar un preámbulo. Las primeras Biblias Reina Valera, las primeras de 1517, 1518, 19, 20, y casi cerca de 100 años, tenían los 73 libros, los 46 de Alejandría y los 27 del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque cuando Martín Lutero había pensado en quitar esos 7 libros, leyó esa cita bíblica y entonces dijo, no, mi sombrero, yo no quiero que me borren del libro de la vida, tampoco que me caiga la maldición, no, dejemos, y lo dejó como un preámbulo, como un agregado, pero no se le va quitando. Por eso es que la Biblia Reina Valera, que llaman el oso, tienen los 73 libros, y investiguen, tienen los 73 libros. Pero ¿qué pasó? Ya en 1825, donde ya habían surgido varias iglesias extras, ¿verdad?, que no son las de Cristo, se unieron y dijeron los de la sociedad bíblica de ellos, y dijeron, si los judíos se lo quitaron, nosotros también quitémoslo. Punto. Caso cerrado, dijo aquel. Díganme, ¿a quién están obedeciendo? ¿A los que aman a Cristo o a los enemigos de Cristo? ¿Qué ejemplo están llevando? Ese es el primer puntito. Y explicándoles eso, ustedes saben quién hizo la Biblia. Porque la Biblia nació, algunos dicen, nadie lo hizo. Mire hermano, usted no sea mentiroso, nadie hizo la Biblia. Porque la Biblia la hizo Dios. Es cierto, Dios dio la inspiración. Pero nosotros los humanos somos los que hacemos las cosas acá. ¿Ah? La Biblia la hizo el Papa Dámaso I en el año 382, que reunió los libros que habían escrito los apóstoles. Porque póngale, Pablo escribió varios libros, ¿verdad? Le escribió a los Efesios, pero él carta evangelizándolos a ellos, mandó la carta, pero nunca pensó él en que se hiciera un libro de eso. Él mandó a los Efesios, también le mandó a los Filipenses, y a cada lugar donde había iglesia, a eso les fue mandando una carta. Por eso dice carta a los romanos, y mandó a los hermanos que estaban en Roma, carta a los filipenses en Felipe, carta a los Efesios, tal, ¿verdad? A cada uno de ellos. Entonces, ¿qué hizo el Papa? Únicamente mandó a recoger todas esas cartas para que no se pierdan, porque si no, no tuviéramos Biblia, si hubieran perdido, si hubieran roto, si hubieran echado a perder. Metió aquí los 46 libros del Antiguo Testamento y más los 27 libros del Nuevo Testamento que escribieron los apóstoles. Y ahí, con los 73 libros, él un día dijo, cuando ya tuvo la aprobación de todos, dijo, esta es palabra de Dios. Eso se lo gritó al mundo. Y por eso es de que cualquiera dice, esta es palabra de Dios, aunque no saben quién es el que lo dijo primero. Así fue como se hizo el libro. ¿Qué quiere decir Biblia? Biblioteca. Y es como nació las Sagradas Escrituras, las enseñanzas, que gracias a él se recolectó todo eso y tenemos lo que los apóstoles recibieron directamente de Cristo. Porque antes Cristo no escribió nada, ni decía apunten ahí, absolutamente nada. Por eso es de que la iglesia predicó por más de 300 años sin Biblia. ¿Cómo se hacían? Por eso aquellos que rechazan la tradición, estamos un poco mal.
¿Qué es? ¿Por qué celebramos nosotros la Navidad? ¿Por qué celebramos la Semana Santa? Porque es tradición. Que lo vienen haciendo de los grandes, se le enseña a los niños, esos niños crecen, se lo enseñan a otros. Y se hacía cuando Cristo, él predicaba las enseñanzas, se lo iban transmitiendo uno al otro y al otro y al otro, los apóstoles, así por medio de la tradición, así se fue haciendo. Que sí existía Biblia, solo el Antiguo Testamento. Pero los apóstoles, donde alguien me diga en qué cita dice que los apóstoles andaban con el Antiguo Testamento en la mano y repetían lo mismo que estaba en el Antiguo Testamento, no se podía, Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Por eso Juan, él bautizaba en el río. Y ahí está la cita. Él bautizaba en el río. Cristo lo quitó. Por eso Juan se acuerda cuando dice: yo los bautizo con agua, o sea, en el agua. Pero alguien más poderoso viene atrás de mí, que no soy digno de pisarle las sandalias, los bautizará con el Espíritu Santo. Así fue. Pablo les dice a unas personas, y ahí les voy a dar la cita: ¿ustedes qué bautizo recibieron? El de Juan. Entonces regrésense otra vez y bautícense, como debe de ser, con el Espíritu Santo. Ahora hay personas que regresaron otra vez al Antiguo Testamento, porque todo lo del Antiguo Testamento cambió los 10 mandamientos. Ya no son los mismos. Cristo los cambió, o sea, los modificó, no los quitó, pero los cambió. ¿Qué? Fue en el año 1492, cuando Cristóbal Colón y todos los que vinieron a evangelizar, solo eran católicos. ¿Por qué eran católicos? Porque Pablo fue a predicar a España. Ya les voy a dar la cita. Fue a predicar a España, y por eso es que los españoles eran católicos. Todavía no habían surgido. ¿Por qué? Porque Martín Lutero en el año 1517 es cuando él se apartó de la iglesia. Agarró de, como dice aquel, les decían antes aquí, de chivo expiatorio, las indulgencias, que cobraban por las indulgencias. Pero eso fue un zafe, como dicen los patojos, ¿verdad? Pero él se apartó, se peleó de la iglesia y fundó la primera de él, la luterana. Después de la luterana hubo discordia entre ellos. Ahí estaba el Calvino, habían otros, que ahí les voy a pasar el nombre, que empezaron a pelear entre ellos mismos. Calvino hizo otra su iglesia, el otro hizo otra su iglesia, el otro hizo otra, otro y otro y otro, y se fue multiplicando. ¿De dónde salieron? De Lutero, ¿verdad? De ahí salieron todos ellos. Antes de Martín Lutero, alguien que me diga, le voy diciendo que sales ahorita, ¿qué iglesia había antes de Martín Lutero? Hasta ahí empezó a surgir todo, ¿verdad? Se salió de la iglesia principal, hizo la de él, ya se comparó con Cristo porque hizo la de él, hizo su doctrina también, que ahí lo vamos a ver, por la borda, todo lo que enseñó Cristo, todo. Después de Martín Lutero, aquí está en 1825, que le quitaron los 7 libros, ya los nuevos, ¿verdad? Hay otra cosa que les iba a contar para las personas ya bastante grandes, no me dejarán mentir. Justo Rufino Barrios era el presidente. Justo Rufino Barrios, él odiaba la iglesia. Una iglesia existía, era la católica, porque no existía todavía los demás. Justo Rufino Barrios empezó a perseguir a la iglesia y le empezaron a quitar bienes a la iglesia. Digamos, si esto es una que usamos para reunión de la iglesia, venía Justo Rufino Barrios afuera, al bote, como dicen, y eso queda para nosotros, y punto.
Y él es el que trajo el primer pastor, búsquenlo hasta en Google, trajo el primer pastor de otra religión a Guatemala y lo trajo de allá, de Nueva York, en el año 1882. Ahí es donde vino el primero de otra religión, ¿verdad? En 1882. ¿Por qué lo trajo? Porque él perseguía a la iglesia, necesitaba un alero, ¿no? Para poder ir, como dice el dicho, y eso lo sabe Satanás, dice, divide y vencerás. Satanás lo sabe. Por eso es que Satanás vio que Cristo lo venció y Dios dejó la salvación del mundo y dejó solo una iglesia para la salvación. Si Martín Lutero no mete las patas en ese sentido, hubiera una sola iglesia. Entonces Satanás, fracaso de Satanás, porque la salvación para todo el mundo, una iglesia, como dice el Cristo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Satanás vino y usó a Martín Lutero y hizo esa división. Un montón que están viviendo por todos lados, pero eso es como que yo, por ejemplo, yo venga con cualquiera de ustedes y le digo, miren, esto es oro y es la verdad, lo que yo les digo es oro, pero es fantasía, solo los estoy engañando. Parece verdadero, pero no es verdadero. Por eso dice el dicho de las personas grandes, no todo lo que brilla es oro. Tenemos que fijarnos nosotros realmente si así es, así como dicen las escrituras. Lo que hay que ver cuando alguien viene a su casa de uno, que realmente qué espíritus son, si son buenos o son malos. Entonces yo creo que en cuestiones de la historia ya lo explicamos ahorita, pero vamos a empezar ya con la lectura de las escrituras. Entonces los que tengan Biblia pueden irnos siguiendo. Solo les quiero nada más hablar sobre esto, no lo tienen ellos, que dice el apóstol Juan, capítulo 8, versículo 47, el que es de Dios, escucha las cosas de Dios. Dice así, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. Un momento. Vayan por todo el mundo. ¿Será que es solo vayan a Cabañas o vayan a Shela o vayan o solo El Salvador? No, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Cristo ahí? Estaba creando su iglesia, la iglesia universal. Iglesia universal quiere decir católica. Es un sinónimo. Por eso algunos hermanos que no estudian y vienen con usted y dicen, muéstreme la Biblia donde dice católica. Pero esos son los hermanos que no están preparados. Hay que leer, ¿verdad? Para no caer uno en esos errores. Porque católico es universal. ¿Cómo creó la Iglesia Universal Cristo? Desde el principio dice que existía solamente, o sea, el mundo estaba sin Dios. Solo existía una religión que se llamaba la religión judía. Solo los judíos, nadie más podía entrar en esa religión. Solo el judío. Cuando vino Cristo, rompió con todas esas barreras y creó, aquí donde está creando, la Iglesia Universal, que es católico, porque es para todo el mundo. O sea, la iglesia esta no se llama católica, nadie le puso católica. Es porque así lo estableció Cristo. O sea, es universal. Siga, hermano. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé Dios de los espíritus de todos los mortales designe un hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos.
Él los hará salir y entrar, y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en el que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Repítame eso, por favor, lo último, para que ellos escuchen. Para que salga, dice, que Yahvé, Dios de los espíritus, que todos los mortales designan hombre para estar al frente de esta comunidad, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar con esto al pueblo de Yahvé. No se parecerá a un rebaño sin pastor. Yahvé respondió a Moisés: llama a Josué, hijo de Nun, hombre en el que está el espíritu, y pon tu mano sobre él. ¿Qué es lo que dijo de último? Que ponga su mano sobre Josué. O sea, ¿cuál es la distinción y el mandato de Dios desde el principio? Hoy estamos leyendo el Antiguo Testamento. Por eso lo pusimos como referencia. De la imposición de manos. Entonces Dios le ordenó a Moisés que designara, porque el pueblo de Dios, el rebaño de Dios, la iglesia de Dios, no puede estar sin un líder que lo lidere. Y por eso es que en la iglesia hay un líder al que lo atacan mucho, es el Papa. Hay un líder que dicen que es la bestia, que dicen que es el anticristo. Pero ya vamos a ver quiénes son los anticristos. Ahí más adelante. Ven ustedes, desde ahí el inicio, Moisés ya utilizaba la imposición de manos. Y por eso es que se practica en la iglesia, desde los apóstoles, la imposición de manos. Y así se ha venido imponiendo las manos y transmitiendo el Espíritu Santo y la autoridad para liderar, para predicar. Entonces, desde el inicio. Ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Eso está en Hechos 13:3. Hechos. Tal vez les da las citas a ellos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 3. Porque si no van a decir algunos de que nos lo estamos sacando de la Trae manga, yo ni la manga visora. traigo. Entonces, ahí podemos ver nosotros que ya nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento se siguió con eso de la imposición de manos, ¿verdad? Yo aquí llevo la lectura. Y ponían las manos, ¿verdad? Entonces llamó a los que él quiso, luego Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles. Apóstoles, ¿qué quiere decir apóstoles? Enviados. Entonces fue su primera iglesia, cuando él formó sus primeros de la iglesia, ¿verdad? Entonces así fue como nació, o sea, ella tenía el plan. Entonces así fue como él empezó a hacer su iglesia. ¿Sí, hermanito? Sigue diciendo ahí apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Cristo no mandó a perdonar pecados. Sí, mandó. Ahí está. Y es el mero jefe de jefes, dijo, el que está ordenando. Le digo a los apóstoles: reciban el Espíritu Santo. Él está transmitiendo el Espíritu Santo a ellos. Y a quienes perdonen los pecados serán perdonados. Y a las que no les perdonen los pecados, no les serán perdonados ni aquí ni allá, ni en Europa, ni en América, ni en Asia, ni en ninguna parte, porque Cristo así lo estableció. Amén. Es una de las cosas que quitó Martín Lutero.
Pero es donde él cambió el evangelio de Cristo. Puso el evangelio de él, de Martín Lutero. Y por eso está aquella cita que al que sigue el hombre, que sigue a otro hombre es anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. No vamos a seguir a otro hombre. Por ejemplo, sabemos de que este Smith, él es el fundador de los mormones. Y yo me voy a meter a mormón. Díganme, ¿qué doctrina es la que yo estoy aprendiendo ahí? Siguiendo qué doctrina estoy. La de los mormones. La de Smith, el fundador de José Smith, porque él dejó esa doctrina. Voy a poner yo a seguir la doctrina de otro hombre, y es que la doctrina de Cristo ya está. ¿Para qué me voy para allá? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces nos vamos para otro lado. Por eso dice que un ciego no puede guiar a otro ciego. Y ahora yo No te se va a digo, acordar. tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás lo podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Amén. Mateo 16, 18. Algunos se atreven para perder a otros, ¿verdad? Se atreven a calumniar también y mentir y decir que cuando Cristo le estaba diciendo a Pedro, dice que vino, ¿no? Me voy a poner en el lugar de esas personas, porque tú eres Pedro y sobre esta roca fundaré mi iglesia. ¿Tiene lógica eso? Estamos distorsionando, torciendo lo que el mensaje de Cristo. Soy un anatema en ese sentido. Y de ahí llegó. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces él señalaba para allá y se señalaba a él. Ahí él estaba dando autoridad. Y las llaves es simbólico. Incluso en el Antiguo Testamento está eso de las llaves que los reyes les daban en el tiempo de los judíos también. Los reyes a su mayordomo le daban las llaves, o sea, simbólicamente. ¿Para qué? Cuando el rey salía, al que él le daba esas llaves, que era simbólica, pero es la autoridad, él era el que tomaba ciertas decisiones, o sea, él seguía ahí tomando ciertas decisiones para que se cumplieran las órdenes de él en ese lugar. Y como le decían a los mayordomos en ese tiempo, investiguen usted, les decían los pueblos, porque a ti te daré las llaves en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, y serás padre, los llamaban padre. Y por eso él le dijo a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Porque le estaba dando a entender de que él tomara la batuta cuando, o sea, él continuara con la labor que él vino a iniciar acá en la tierra. Eso es lo que a él se refería, para que entendieran. Se lo dijo a Pedro para que lo entendiera Juan, ¿verdad? Y todos los demás. Que ni Satanás la podrá destruir, porque él sabía que iban a venir a atacar a la iglesia. Incluso cuando vino él y intercedió por Pedro y dijo, le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido permiso para zarandearlos como al trigo, pero lo he rogado por ti. Qué privilegio, ¿verdad? ¿Por qué rogó por Pedro? Porque ya era al que estaba dejando a cargo de sus ovejas. Designó a Pedro, ¿verdad? A piedra. La piedra en el idioma de Jesús, que era arameo, era Kefas. Kefas es piedra grande
o piedra pequeña, no importa, o piedra o piedra, o sea, en femenino o en masculino. Pero era una situación como que usted se ponga a discutir conmigo, porque el inglés maestra se dice lo mismo maestra que maestro, teacher, y asunto terminado, no maestra ni maestra, sino que teacher, se refiere a mujer o hombre. Entonces piedras, pero algunos vienen y dicen, no, Pedro era una piedra, pero era una piedra requete chiquitita, insignificante, porque dicen que Pedro le estaba quitando a Jesús su lugar. Que Cristo es la piedra, sí, Cristo es el constructor, es la piedra angular, o sea, la principal de arriba, y por eso él nombró. Cristo es el patrón que venga a decirle a un mozo, usted hágame esto, punto. Pero él jamás va a ser una piedra más importante que Cristo, que el constructor. También ustedes, como piedras vivas, se han edificado y pasan a ser un templo espiritual, una comunidad santa de sacerdotes que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo Jesús. Porque miren, todos nosotros somos piedras también, ahí dice. Todos nosotros somos piedras vivas. ¿Por qué? Vino Jesús, pero digamos, puso la primera piedra de inauguración, de inicio de un proyecto. ¿Cuál era el proyecto? La iglesia terrenal, la iglesia que se ve, porque ya estando allá ya no se mira. ¿Qué se hizo esa iglesia? La iglesia peregrina que somos nosotros. Entonces puso su primera piedra y sobre esa piedra empezar a edificar lo demás. Usted va a construir algo, empieza a jalar piedras de allá, piedras de allá y de todos lados y empieza a apuntar para hacer esa construcción. Entonces lo mismo es ahí. Pusieron la piedra base, pero ahí se fueron edificando. Todos nosotros nos vamos edificando ahí. Iba creciendo la iglesia. De eso se trata, por eso es que Pedro dice ahí que nosotros somos piedras vivas. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Corderos, ¿a quiénes se refería con corderos? Se refería a los apóstoles. Apacienta mis corderos, porque él ya ahí lo estaba nombrando, ya mayordomo, ya lo había nombrado mayordomo, le daba las llaves, ahora le estaba entregando la autoridad y el rebaño a los corderos, los apóstoles. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahí ya le habló, miren, primero habló de corderos, después de ovejas. Las ovejas, ¿quiénes? Son los corderos, los apóstoles. Las ovejas, ¿quiénes? Son todo el rebaño, ¿verdad? Cuida, dijo, mis millas de yo, millas, cuida mis ovejas. No dijo, vayan y cuiden las ovejas de Martín Lutero. No dijo, vayan y cuiden las ovejas de uno que va a venir después, que se va a llamar José Smith. Y no dijo esas ovejas, dijo mis. Por eso él dejó un líder encargado. Y ya vimos en el Antiguo Testamento que siempre tenía que haber un líder para que no estuvieran como ovejas descarriadas o perdidas. ¿Y cómo lo nombraban? Con imposición de mano. Pastorear las ovejas del rebaño de Cristo, ¿verdad? No la de Willis, fundador del rebaño de la iglesia
Evangélica Pentecostal, que fue fundada en 1909, o de Smith, fundador del rebaño de los mormones. Los del rebaño de Cristo oyen la voz de su líder que él le dejó, pastor destinado por Jesús, no por cualquier que tuvo un mal sueño y que ahí se le antojó. Nosotros tenemos ahí las imágenes porque fueron hombres ejemplares que le sirvieron al Señor. ¿Cómo a mí no me gustaría haber sido Pablo, por decirle? No digamos el honor de Pedro, sino que son hombres ejemplares y por eso es que los tenemos ahí. Yo le prendo vela, no le prendo vela a él. Está allá, está arriba. Y dicen algunos, es que los muertos, no soy muerto el perro, se acabó la rabia. Y no es así. En la Biblia hay varias citas, me gustaría también ahorita para el Día de los Muertos, un tema bonito ahí. Y cuando Jesús murió en la cruz, dice que llegó hasta los infiernos. Así dicen las citas. Y él fue a predicarles a los muertos, a los del Antiguo Testamento, a los de antes, que no murieron en Cristo. Hasta allá llegó. Entonces de eso se trata. O sea que los muertos oyen allá. Ese es otro tema. Solo les hago una pequeña referencia, me gustaría un día es hablar sobre ese otro tema. Está la idolatría. Hoy vamos a tocar algo importante después de la lectura de la Biblia, lo de la Virgen María, que algunos dicen que tuvo un chorro de hijos, y que dice que se metió hasta con los soldados romanos, y que no sé quiénes, y tuvo hijos, y que ya no es virgen. Hay una cita ahí donde dice que tuvo hasta 500 hijos. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellas unas 3,000 personas. Eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a la oración. Ahí, despacio, hermanita, para que ellos vayan captando, por favor. Tocó varios puntos bien importantes. Léalo despacio, hermanita, por favor. Los que acogieron la palabra de Pedro se Se bautizaron en el modo de Cristo con el Espíritu Santo, no el de Juan. Y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Edificando más piedras, estaba trayendo más material para la iglesia, edificando la iglesia. ¿Cómo se iba a equivocar Cristo? Seguía edificando la iglesia. Sigue. Eran nacidos a las enseñanzas de los apóstoles, a la convivencia fraterna y a la fracción del pan y a las oraciones. La Eucaristía, la fracción del pan. Pero ¿qué hizo Martín Lutero? Y tal dijo, no, de ahora en adelante esto de la Eucaristía, la fracción del pan, ya no. Eso no, es satánico, es mentira. Es un símbolo nada más, únicamente. Pero Cristo ahí dejó varias citas, hay un montón de citas donde dice, este es mi cuerpo, es verdadera comida, verdadera bebida. El que coma de mi cuerpo, dice, y beba de mi sangre no morirá, tendrá vida eterna. Y lo repite varias veces. Por eso hay un pasaje donde los fariseos y otros discípulos le dijeron, ¿cómo piensa él que vamos a comernos su carne si que fuéramos caníbales? Y otros discípulos que ya andaban yendo atrás de ellos, pero decían, pero qué duras esas palabras. ¿Y qué hicieron? Le dieron la espalda y se fueron, porque no creyeron. No creyeron. Cristo le dice a los apóstoles, y ustedes también se van a ir con ellos. Y le dice a Simón Pedro, miren, Simón Pedro era ya el líder del grupo, era el jefe. Digo, Simón Pedro siempre tomaba la palabra. Dice, ¿y a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabra de vida eterna. ¿Verdad? Amén. En esa parte
es porque no creían. Y así hay ahora otros que no creen. Ya Cristo dejó el camino. ¿Cuál es nuestro trabajo únicamente que tenemos que hacer para alcanzar la salvación? Creer. Creer y nada más. Yo no voy a venir a brincar aquí. Y Señor, sálvame, Señor. Y está como que no era tan lejos. Sino que hay que creer lo que Él dijo. Porque cuando Él dio esa cita, estaba con los apóstoles, cuando dice, hagan, después de compartición del pan, dijo, hagan esto en memoria de mí hasta que venga. ¿Será que dijo, si quieren lo hacen? Simbólicamente, Él dio una orden, es un mandato. Hagan que hay que hacerlo, lo está ordenando el rey. Había unos sacerdotes que hacían sacrificios por los animales. Digamos, si la hermanita tenía un pecado pequeño, le contestó mal a alguien. Entonces iba con el sacerdote y llevaba un pollito. El sacerdote lo ofrecía al altar. Él hacía. Entonces él tenía esa potestad para ofrecer para Dios ese animalito por el perdón de los pecados de ella, de la hermanita. Lo cambió Cristo. Lo cambió Cristo. Ya Él se ofreció como cordero. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros nada más? Hacer lo que Él dejó dicho. Eso es ahora el sacrificio. Ya no llevo yo animales para que borren mis pecados, sino que recibir la Eucaristía. Eso es lo que dejó ahora. Y Él dice que es el único culto para la salvación. Es el único camino. No hay otro camino que lleve a la salvación. Es a través de creer en la palabra de Cristo. Porque una cosa es decir, yo sigo a Cristo, pero otra cosa es creer en Cristo. Si yo voy a creer en Cristo, no voy a protestar con lo que dice aquí en la Biblia. Si ahí está escrito en la Biblia, ¿por qué voy yo a pelearme con lo que escribió eso en la Biblia? Lo único que tengo que hacer es creer. Esa es la tarea que nosotros tenemos que hacer, creerle a Cristo para alcanzar la salvación. Señor, hermanito, Sí. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios. Sí, hay otra cita donde compartían el pan. O sea, Cristo lo enseñó, los apóstoles lo siguieron haciendo. ¿Por qué ahora hay personas que se niegan a hacerlo? Si los apóstoles siguieron haciendo eso, era por medio de la tradición. Y escrito está. Seguimos. Yo creo que ahorita sí vamos a llegar todavía a la iglesia, a la Biblia. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludan a la iglesia de Dios que está en Corinto y a los santos que viven en toda Asia. Ahí está. ¿En qué iglesia hay santos? En Corinto. Sí, pero ¿en qué iglesia? Hablando de diferentes iglesias. O la institución, la universal. Eso está en 2 de Corintios 1:1. 1:1. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1:1. Ahí Capítulo 1, está, versículo 1. donde habla el apóstol Pablo, que habla a los Corintios. Ahí dice la iglesia de Dios, ¿verdad? De los que están en Corintios, están los santos. Ahí nos está dando una referencia. Pasamos ahora a Filipenses. Ajá. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a los filipenses y a todos ustedes con sus obispos
y sus diáconos, que en ¿Lo Cristo escucharon? son santos. ¿Escucharon? Ajá. Repito. Carta de Pablo y Timoteo, siervos de Cristo, Jesús a los filipenses y a todos ustedes con sus obispos y sus diáconos. O sus obispos y sus diáconos. ¿Les parece algo familiar eso? ¿Sí? ¿Será que los mormones tienen obispos y diáconos y presbíteros? ¿Será que los testigos de Jehová tienen obispos, diáconos y presbíteros? Entonces, ¿cuál es la referencia que nos está dando la Biblia? ¿Cuál es la iglesia? Vivimos en Hechos 20:28, ¿verdad? Cuiden de sí mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto como obispo. Ahí está, se toca aquí. Cuiden de todo el rebaño donde el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, O sea, supervisores, de la iglesia, pastoreen la iglesia de Dios que él adquirió con su propia que Él adquirió con su propia sangre. sangre. Tienen que pastorear. Y por eso es que los obispos son los pastores ordinarios. Cuando se escribió eso no existía ninguna otra. Si Martín Lutero empezó hasta 1517. Cuando se escribió eso, lo escribieron los apóstoles. Ahí lo escribió Pablo. Entonces, ¿a qué iglesias se refieren? ¿Cuántas iglesias existían en esos años? Solo una. La que viene de los apóstoles. ¿Verdad? Entonces dice, cuiden y pastoreen la iglesia que Cristo adquirió con su propia sangre. Por ella vino, por ella dio la vida, por ella derramó su sangre. Que estaba dentro del plan de Dios. Viene ahí lo de Tito. Que dejéis Creta para que solucionaran los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Tito, capítulo 1, versículo 5. Dice, te dejé en Creta para que cumplieras tus órdenes. ¿De quién? De Pablo. De que pusieras presbíteros en las ciudades. ¿Presbíteros qué son? ¿Alguien que diga qué son presbíteros? Sacerdotes. Entonces, que pusieras sacerdotes, hablando ya más claramente, o hablando en castellano, como dicen amigos, que pusieras sacerdotes en cada ciudad. Y si ustedes leen, ahorita por la cuestión del tiempo, pero si ustedes leen Tito, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, todo lo que dicen es para una predicación completa. ¿Por qué le está diciendo aquí Tito? Pues miren, esto es como cuando la señora está viendo sus telenovelas y se encuentra emocionante, ¿verdad? ¿Por qué le está diciendo? Cumpliera la orden de poner sacerdotes en cada ciudad. ¿Por qué? Porque después le empieza a hablar